las elecciones presidenciales 2011 en Canal N, el poder de la información. Son 8:13 de la mañana, continuamos con más información aquí en De 6 a 9 y estamos esta mañana con Jaime Delgado, pero esta vez no ha venido como representante de ASPEC para ver el tema de los consumidores ni la lucha por los consumidores, sino ha venido como candidato al Congreso por Gana Perú, viene con el número 2. Muchas dudas se acercan, por supuesto, a nosotros, así que vamos a conversar con él. ¿Qué tal? Muy buenos días. Carla, ¿cómo estás? Muy buenos días, gusto estar aquí en tu programa. Bienvenido. ¿Cómo así? Cuéntenos un poco. Bueno, ya algunos lo hemos visto, digamos, haciendo, digamos, lo vemos públicamente, peleando por los derechos del consumidor, entonces no era difícil pensar que usted iba a incursionar en la política. Y lo seguiré haciendo, fíjate, yo no quiero pasar de haber sido 25 años un defensor de los consumidores para ahora convertirme en un político tradicional. Y yo veo el Congreso simplemente como un espacio para seguir haciendo lo que yo sé hacer, que es defender a los consumidores. En ese sentido, como un invitado en la lista de Gana Perú, mi propuesta es esta: contribuir al país a ordenar el mercado, porque lamentablemente en los últimos 20 años este libre mercado se ha convertido en la ley de la selva, donde todo el mundo hace lo que le da la gana, sin que existan reglas claras y mecanismos de supervisión para asegurar los intereses de los consumidores en el día a día, en cosas tan básicas como, no sé, la alimentación o el precio del combustible o los textos escolares. Ahora estamos en campaña escolar. Digamos etcétera. Que estar al frente de ASPEC fue un ensayo, pero no ha sido suficiente. ¿Como político cree que sí puede lograr ciertas cosas? En realidad yo creo que son cosas complementarias. Yo ya cumplí mi etapa. Yo hace 25 años formé la primera asociación de consumidores en Arequipa. Posteriormente ASPEC, yo he sido 15 años presidente de ASPEC. Y yo no quería que ASPEC muera con Jaime Delgado, o sea, yo no quería eternizarme como presidente de ASPEC. O sea, esto ha sido un proceso de los últimos años tratando de consolidar la organización, hacerla sostenible, despersonalizarla. Y en eso hemos venido trabajando hace varios años, de tal manera que yo hace un año yo dejé de ser presidente de ASPEC. Yo siempre me resistí a entrar en estas lides políticas. ¿Ya lo han invitado entonces? Sí, porque en verdad los independientes como que tenemos mucho temor de entrar a este juego por todo lo que hemos visto, ¿no? Por el deterioro de la clase política en nuestro país, el deterioro del Congreso, cuando en realidad tendría que ser una aspiración de cualquier ciudadano. No quiero llegar al Congreso, caray, quiero ser un representante del pueblo en el Parlamento. Y en vez de que suceda eso, más bien la gente independiente y la gente más calificada como que no quiere mezclarse. Y el resultado es que si no lo hacemos, finalmente estamos dejando esos espacios para gente que con otro tipo de intereses, sin formación o qué sé yo, termine tomando decisiones por nosotros. Claro, pero ¿qué lo hace pensar que esta vez va a ser distinto, digámoslo así? Es que nada puede asegurar que esta vez va a ser distinto, pero yo pude haberme mantenido en una situación más en la academia, en la docencia, en la investigación y mantenerme al margen de estas cosas, pero la verdad que yo no puedo con mi genio. O sea, yo llevo innata en mí, es casi un estilo de vida la defensa del consumidor. Entonces, en el Congreso de la República, yo he procurado en los últimos años introducir o plantear una serie de reformas legislativas en procura de los derechos del consumidor, y no se han podido, porque yo simplemente era un invitado que me decía, opina sobre esto, pregunta sobre esto, pero yo creo que mi rol en el Congreso puede ser muy positivo en el sentido de construir país, construir un mejor sistema, ayudar a modernizar nuestro mercado. Yo he tenido oportunidad de viajar en los 20 años últimos por muchísimos países, dando conferencias, participando en reuniones, y ver cómo los estándares para estos mercados son de otro nivel. O sea, lo que se pretende hacer en el país, o lo que quiero hacer en el país, es modernizar, es actualizar las reglas. No es posible que en nuestro país, por ejemplo, nosotros no tengamos normas sobre fusiones y concentraciones. Hablamos de la libre competencia, hablamos de no al monopolio, y sin embargo no tenemos normas que impidan que una empresa
con 60% del mercado se compre a otra empresa que agrupe 30% más y concentre el 90% del mercado y tengamos un monopolio absoluto. O sea, no existen reglas para eso. Se nos pone precios, por ejemplo, del combustible. Se dice, no va a subir el combustible, pero ¿cómo? Si ya tenemos los precios más altos. O sea, a los peruanos nos están obligando a pagar precios de importación como si nosotros importáramos el combustible de Estados Unidos, del West Texas, que es el más caro, cuando en realidad solo importamos una tercera parte del crudo y lo importamos de Ecuador. Sin embargo, cuando se calculan los costos de importación, se hace como si lo importáramos desde Estados Unidos, flete, seguro, etcétera. Y no cobramos a los ciudadanos el precio de producción, ni siquiera el precio de exportación. O sea, porque tendríamos en todo caso que decir, muy bien, precio internacional, perfecto, los peruanos vamos a pagar precio internacional, pero precio internacional de exportación, pues, o sea, ¿a cuánto lo podrías exportar? Ahora, ¿está consciente que sí, puede haber muy buenas intenciones y lo hemos visto durante muchos años, pero en el juego político dentro del Congreso de la República, muchos congresistas también han planteado ciertos proyectos de defensa del consumidor que han quedado sobre el tintero porque no han recibido el apoyo, ya sea de su bancada o de otras bancadas, y al contrario, les han puesto zancadillas, ¿no es cierto?, viendo el beneficio personal. Así es, efectivamente. Este es un riesgo, ¿verdad? Y hay que asumirlo. Por eso es que yo pienso de que si hay más congresistas que poco a poco se vayan sumando a esta causa, aunque estén de otros partidos, pero que genere una corriente de opinión, una nueva forma de enfocar las cosas, que haya un interés, que se involucren en estos temas, yo creo que va a ser posible, porque no vamos a plantear cosas descabelladas, vamos a plantear cosas que son de sentido común, como por y ejemplo, que existen en otros países. Más allá de los combustibles, por ejemplo, su propuesta. Por ejemplo, en el tema del sobreendeudamiento. Cuando una empresa cae en una situación de crisis, se acoge a un sistema de insolvencia. Insolvencia para garantizar, digamos, una salida decente, una salida organizada para pagar sus deudas. Ahora, si no puede pagar sus deudas, pues ya tendrán que liquidarla. Pero ¿qué pasa cuando una familia entra en una situación de insolvencia? Y una insolvencia pasiva, es decir, no una insolvencia como consecuencia de un sobreendeudamiento irresponsable de una persona que sacaba tarjetas de crédito por todo lado. Una insolvencia, por ejemplo, debido a que el padre, que es cabeza de familia, muere y deja deudas, deja hipotecas, etcétera, etcétera. Y la esposa viuda, que no trabajaba hasta ese entonces, tiene que reordenar su vida. Los hijos están en colegios particulares, tiene que ponerlos en colegios nacionales. O sea, y mientras eso sucede, vienen los acreedores y la descuartizan. Le quitan la casa, le quitan los bienes, le quitan el carro, le quitan todo. Sin ninguna protección, digamos. O sea, en otros países, en los países desarrollados, existen regímenes de protección familiar, o sea, la insolvencia de los hogares, no para que la gente no pague sus deudas, no para ser perro muerto, o sea, el mismo tratamiento que tienen las empresas. Es decir, para que tengan salidas civilizadas a sus crisis. O sea, ese tipo de iniciativas nadie las está tomando. Pues yo quiero llevar al Congreso propuestas que realmente modernicen las reglas del mercado. En el tema, por ejemplo, de los colegios. O sea, yo he notado una ausencia del Estado los últimos años. Bueno, la del colegio es la de ahorita también, ¿no? Justo sí. Acabamos de hablar con una representante de Indecopi diciendo que efectivamente todavía ni siquiera los colegios son los que denuncian los malos manejos que se podrían hacer. ¿Cómo los padres se sienten protegidos? No, es que aquí hay una ausencia del Estado. Nosotros hemos pensado que la economía de mercado es la ley de la selva y que todo el mundo hace lo que quiera. Fíjate, cuando tú y yo estudiábamos en el colegio, los textos escolares eran textos de consulta, es decir, libro de matemáticas, libro de geografía, etc. Estudiábamos ahí estaban los contenidos y las tareas las hacíamos en un cuaderno. Entonces el cuaderno que cuesta 2 o 3 soles o 4 soles se inutilizaba de un año a otro, pero el libro quedaba intacto, de tal manera que tu libro o los 8 libros que estudias este año quedaban para tu hermano menor. Y así durante 4 o 5 generaciones, incluso se acostumbraba que los vecinos o en el mismo colegio se hacía un banco de libros donde uno intercambiaba. Sin embargo, un negociado de las editoriales en combinación con los centros educativos, con los colegios y los profesores que reciben comisiones, se ha
degenerado esto en una situación en donde ahora los libros ya no son de consulta, sino que son cuadernos de trabajo. O sea, las tareas hay que escribirlas ahí en el libro. Y los obligan a comprarlos, por supuesto, ¿no? Entonces ese libro solo tiene un año de vida útil. Yo le decía a mi hija Chabelita, haz tu tarea pues con lápiz, ¿no? De tal manera que ese libro pueda servir para el siguiente año. No, la profesora lo devuelve calificado con plumón, como para asegurarse que quede inutilizado. Entonces, cada padre de familia gasta 700 soles en libros, multiplícalo por 1 millón, 2 millones de padres de familia, el gran negociado. Y cuando tú reclamas al Estado, eso te dice, no, eso es libre mercado, eso es relaciones entre dos. En Estados Unidos no sucede eso, Carmen. En Estados Unidos los libros se los entregan a los niños, a los jóvenes, gratuitamente, y tienen que devolverlos al año siguiente. Y esos libros duran 4, 5, 6 generaciones. Y en Alemania sucede igual, en Brasil sucede igual. Señor del